Arriba Guayas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro semanal en el que la provincia más grande del país siempre está en la mira de todos, siempre para el progreso, siempre para el bienestar. Y el día de hoy también tenemos un tema que es sumamente importante. A veces se lo deja de lado, pero para eso estamos nosotros. Carlos Luis, ¿cómo estás? Muy bien, arriba Guayas, Enrique, un abrazo para todos. Pero muy buenos días desde el Empalme hasta Balao, aquí en Guayaquil también donde nos escuchan. Tema importante, delicado también, como todos los que hemos tocado, Enrique, sí, que van en beneficio. Y fíjate que no se tocan en otros lados, solamente nosotros lo hemos hecho. Sí, mira, me parece bien. Tema ambiental, tenemos invitados especiales. Tema ambiental donde tú tienes que reforestar, coordinar, ejecutar, elaborar, producir, diagnosticar, regular. Imagínate, o sea, muchos temas que podemos en estos 30 minutos conversar con nuestros invitados. ¿Qué te parece si saludamos a quienes hacen posible semana a semana este enlace? Radio CRE, Extrema, Burbuja, Atalaya de Milagro, La Voz del Triunfo, Satelital FM, Sonido X, Calidad del Empalme, Radio Estrella, Centro, Sucre, Universal, Cristal, Onda Positiva, Caravana, Atalaya, América, Huancavelica y por supuesto Cadena Matriz, Radio Élite 99.7 FM. Carlos Luis, nuestros invitados ya están aquí. Sí, están nuestros invitados compartiendo con todos nosotros. Está la ingeniera Cecilia Herrera, ella trabajó en la prefectura del Guayas, está haciendo un muy buen trabajo, así que también está con nosotros. Está con nosotros Juan de Dios Morales, él es fundador de la iniciativa Guayaquil Salvaje, especialista en temas de ecología urbana y gestión ambiental. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Aquí pues un gusto estar en esta mesa con ustedes, compartiendo un tema, además que delicado, importantísimo, de prioridad nacional y, por qué no decir, provincial. Un tema de ¿no? Estado, ¿no? Tema de Estado, como definitivamente. país. Y mundial, sí. Cecilita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contenta de formar parte de esta mesa el día de hoy. Claro. Algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta, Carlos Luis, es, por ejemplo, una pregunta. ¿De qué manera las autoridades públicas deberían sincronizar, por ejemplo, sus políticas ambientales con las actividades del sector productivo, digo yo, de la provincia, de provincias aledañas? Juan de Dios, según tu experiencia, ¿cómo se ha dado este trabajo entre las entidades públicas? Vamos a decirlo, entre los municipios y las prefecturas con la empresa privada para tratar de hacer una política ambiental sostenible y efectiva. Bueno, de entrada tenemos que ponernos a pensar que hay un marco normativo que recién salió o se hizo aplicar, se lanzó este 12 de abril, que se llama el Código Orgánico Ambiental, que es una reforma a la ley de gestión ambiental que existía desde mucho tiempo atrás, que se llama, de hecho, el texto... el TULSMA, exactamente, que no vamos a pronunciarlo todo porque es larguísimo. En principio ahí te da digamos que ciertos puntos claves, están todos los artículos en el cual las empresas y a través de las empresas deberían ejecutar ciertas acciones directas en pro del ambiente. Obviamente regulados por instituciones públicas, en este caso tanto el Ministerio de Ambiente como la Prefectura y el municipio de Guayaquil en ciertas instancias. Obviamente esto de aquí varía de acuerdo a si en el caso de los GATS GATS provinciales y municipales, ellos tienen que pedir una autorización o tienen que cada cierto tiempo, ¿verdad?, hacer una nueva... digamos que un nuevo actualización de su acreditación, ¿verdad? Eso por un lado. Creo que específicamente contextualizando lo que ocurre en la provincia del Guayas como tal, nosotros somos una de las provincias más productivas del país, ganadera, agrícola al máximo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un punto de partida clave. Nosotros sabemos que uno de los problemas más grandes que tiene a nivel mundial es, por ejemplo, la contaminación a través del CO2 o, en estos casos, gases de efecto invernadero como el metano. El metano, de hecho, es producido por las heces de las vacas o los gases emitidos por ellos cuando eruptan. Si nos ponemos a pensar desde una forma estratégica y desde un punto de vista tecnológico, podemos pensar en que todo este gas metano que está siendo producido por las vacas deberían ser esfuerzos para generar biodigestores. Eso significa el mismo hecho que extraer el gas que queremos hacer desde un punto de vista industrial, como lo hacemos con las petroleras, ¿verdad? O con el gas licuado que llamamos nosotros, utilizar estas heces de las vacas, que tenemos bastantes cabezas de ganado, para generar electricidad. Nosotros ahí lo que comenzaríamos sería una revolución energética diversificada.
que ahí es a lo que Guayas debería apuntar. Cómo utilizamos todo este excremento, digámoslo así, porque así se llama, ¿no? Para generar energía que puede ser localizada. Definitivamente esto es un punto... O sea, que lo podemos convertir en energía. De hecho, lo está haciendo Brasil. Brasil es quien no ha probado las famosas carnes, la picaña brasilera, ¿verdad? En esta industria se dieron cuenta que estás perdiendo un recurso importantísimo que te permite generar energía. Y de hecho, tanto así que han llegado a investigaciones tecnificadas, obviamente con biotecnología, etcétera, que le han puesto, como imagínense, imaginémonos los cazafantasmas, ¿no? Ese vacuum, esa maleta atrás que se llena de gas. Literalmente así es, Carlos. Pero con gases de las vacas. O sea, le están poniendo, es como que si fuera un pañal. Claro. Entonces, puedes eso ahí utilizarlo para generar energía, generar un dinamismo económico de la provincia que no lo hemos visto todavía. Por otro lado, también el mismo hecho de tratar de fomentar un poquito más el turismo. Se lo ha hecho, la prefectura de Guayas lo ha trabajado, no sé si usted quisiera indagar un poquito más el tema. Precisamente, vincular el turismo en la parte ambiental. Si se trabaja en conjunto el turismo con la parte ambiental, pues vamos a lograr más eficiencia y un desarrollo sustentable. Evidentemente, yo también aporto mucho con esto de las prácticas de los desechos de las vacas, del ganado y producir energía, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, lamentablemente, la gestión pública actual se visualiza solo en hacer reforestaciones o reciclajes, cuando esto debe de ir más allá de utilizar a los nuevos ingenieros ambientales para fomentar proyectos ambientales precisamente que vayan direccionados a, por ejemplo, a agricultura hidropónica, por dar un ejemplo, o en su defecto, gestión de desechos de los camales. Tenemos muchos camales a nivel rural. ¿Qué hacemos con esos desechos? Simplemente se vierten, contaminan, y pues cuando eso se puede producir energía, combustible para nosotros. Tú has tocado un tema importante, Juan de Dios, también. Quiero yo la opinión de ustedes. Hemos hablado ahorita de desechos. Seguimos botando la basura en los cantones y está a cielo abierto. ¿Qué es lo que produce? ¿De qué manera estamos contaminando? Cede ese líquido que va para adentro de la tierra, 4 o 5 metros, donde ya encuentras vertientes de agua que van a los pozos. O sea, ¿de qué manera estamos contaminando? La contaminación es directa y no solo es... Ahí es directa. Es directa tanto al nivel freático donde está el agua, y pues esta agua es tipo escorrentía, va directamente a las vertientes, a nuestras vertientes principales, que aguas abajo ya sería el río Guayas, ¿verdad? Evidentemente también no solo la contaminación es hacia abajo, hacia el suelo precisamente, sino también va hacia arriba. Los lixiviados producen gases también. Esta basura maltratada, expuesta a cielo abierto, produce gases, y estos gases afectan directamente a nuestra salud. Últimamente estamos evidenciando enfermedades, salen brotes de enfermedades que no sabemos por qué, y es precisamente porque las enfermedades ya están en nuestro ambiente, en forma de virus, de patógenos, y no solo es por estos vertederos de cielo abierto, sino también emanaciones de las industrias, y pues bueno, que conlleva más allá de malas prácticas públicas ambientales. No hay cohesión. Tenemos leyes ambientales desde hace muchos años atrás, tenemos sanciones ambientales, pero más allá de eso, no solo debemos, las partes locales, los gobiernos seccionales, no solo deben de ir a la prohibición o a la multa, sino más vale a los incentivos ambientales, ayudar al productor, ayudar al agricultor. Sí, yo creo que acotando en este tema, yo creo que es importante que no solamente es un tema ambiental, esto aquí es un tema y que transdisciplinario, y que tengas ¿no? una competencia solo y que te conviertas en sancionador, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, es un poco también hay que tener un poco más de empatía, porque obviamente uno se pone en los zapatos del digamos que la gente competente y regulador, ¿no? O sea, me toca regular, pues, o sea, si estás botando basura, que me hago ojo gacho, ¿no? Pues, o sea, me toca tratar de ejercer un poder detrás en el cual me toca sancionar. Eso no hay duda alguna. Sin embargo, es importante también que las industrias no nos vean como chuta, otra vez el tema ambiental. Perseguidores. Por eso digo que no es un tema
de gestión ambiental comental. O sea, es un tema prioritario. O sea, cuando digo es un tema prioritario nacional, local, y estamos hablando de un tema global, estamos empezando por algo puntual, ¿no? Que la culpa la tengo yo, porque fui yo quien lo voté, no fue el mundo, pues. No fui yo, pues. O sea, yo boté la basurita, es un tema, estamos hablando de un tema cultural detrás. Nosotros siempre le echamos la culpa al de al lado. Pero no es mi culpa. Yo tengo una duda, y eso para ver si me pueden contestar los dos. Por ejemplo, ya, supongamos que yo tengo una gran empresa, ojalá así sea, una gran empresa, pero... Sostenible, pues, que sea sostenible. Pero para este ejemplo va a ser una empresa que contamina, que daña y que bota a una vertiente, por ejemplo, líquidos o restos. ¿A quién le corresponde la ejecución o la sanción? ¿Por qué viene eso? Yo he entrevistado a personas del municipio de Guayaquil que les corresponde a ellos, pero hasta cierto punto. He entrevistado a la prefectura de Guayas, le corresponde también a ellos, pero hasta cierto punto. Los dos dan licencias ambientales. Y por otro lado está el Ministerio del Ambiente. Entonces, creo que muchas cabezas y cero ejecución. ¿Cómo se distribuye esas competencias? Las competencias están distribuidas de manera local o seccional. Por ejemplo, en todos aquellos proyectos donde son proyectos que están enfocados en la parte de minería o en la parte de petróleo, o proyectos donde se van a desarrollar en zonas protegidas, proyectos de desechos, esos son competencias exclusivamente del Ministerio del Ambiente. Okay. Proyectos, por ejemplo, que se desarrollan dentro de la jurisdicción del Cantón Guayaquil, pero que no se desarrollan, como ya lo dije, en áreas protegidas o no tienen que ver con actividades mineras, es exclusivamente del municipio de Guayaquil. Y así mismo pasa con la provincia. O sea, si te toca salir si es que ya es un tema intercantonal, pues ya no es solamente el municipio de Guayaquil, sino ya es más, entra la prefectura a jugar un rol. Los dos. Claro, ahora... Deberían ir los dos. Sí, es muy importante acotar de que si ya es una obra, porque también los gobiernos locales realizan y ejecutan obras que producen impactos ambientales. Localmente, si el municipio de Guayaquil, por dar un ejemplo, ejecuta una obra, pues evidentemente no puede ser juez y parte en ese momento. Tendría que pues buscar a la autoridad nacional o en su defecto a la autoridad local, que sería pues la provincial. Cuando yo adquiero una competencia importante, que me la entregue el Estado, yo la quiero completa, ¿ok? Si yo la quiero como institución. ¿Qué significa completa? Voy a hablar de prefectura, Enrique. Correcto. Juan de Dios, Cecilia. Me dan la competencia de riego y drenaje, pero también me asignan 15, 20 millones para desarrollar proyectos. Debería ser así. ¿Por qué en este tema de una competencia ambiental no hay recursos? Así es. Bueno, ahí viene un tema muy importante. No hay recursos, pero podemos generar recursos a través de fondos. Por ejemplo, es se ha escuchado en otras partes locales, inclusive del fondo de agua. ¿Por qué Guayaquil o por qué Guayas no tiene un fondo de agua? El FONAC. El FONAC es a nivel, está ahorita en Quito, si no me equivoco, y en algunas otras provincias o Cuenca, localidades, pero nosotros tenemos que apuntar a eso, a buscar fondos, ¿no? ¿Qué significa esto de buscar fondos del agua? Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos que pagar todos? ¿Por qué tenemos que pagar para que nos llegue un agua que tenemos que, previo a que nos llegue a nuestros hogares, o tiene que ser tratada? Porque evidentemente el agua arriba ya viene sucia, viene contaminada. Con un fondo de agua, pues directamente donde los agricultores, agua arriba, podríamos hacer agricultura sostenible, por ejemplo, para que así, de esa manera, aguas abajo, ya el agua que nosotros venga a nuestros hogares ya no necesite tanto tratamiento y venga agua limpia. Y yo creo que algo que es digamos que un punto clave aquí, al cual hay que hacerle mucho hincapié, es que los temas ambientales no son seccionales, sino son un tema transfronterizo. Okay. O sea, aquí no estamos hablando de que es un tema solamente político, sino que estamos hablando de un tema que trasciende fronteras. Y cuando hablo de fronteras, no solamente fronteras de país, sino fronteras seccionales, provinciales, ¿no? Y yo creo que uno de los temas importantes aquí es que en el caso puntual de la cuenca del río Guayas, nosotros deberíamos trabajar de una forma mancomunada. Correcto, unirnos, empezar a unirnos y empezar a trabajar. Que se ha estado elaborando, de hecho, se ha estado elaborando un plan justamente para la mejora, la restauración, reforestación, como lo quieran llamar, de la cuenca del río Daule. Y eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, hay ciertos detallitos que hemos obviado. Y en este caso, por ejemplo, es involucrar más
a las provincias de la serranía ecuatoriana que da al río Guayas. Que son el origen. Así es. Exactamente, tú no ves en vano el escudo del Ecuador con el Chimborazo Estamos atrás. hablando de Así es. Chimborazo, Cañar. Así es. Exactamente. Ok. Entonces, Así ahí es. es donde entra este juego en el que tú vas, indagas en prácticas locales de agricultura o agroecología o como quieras llamarlo, y representa resultados positivos en el momento de actuar de un punto ambiental, porque al final el mismo hecho de que tengas prácticas ambientales mucho más consolidadas, que te generen un ingreso económico rentable a largo plazo, pues estamos hablando de que todas estas regiones aquí no son, perdón, todas estas provincias aquí no son de tema industrializado como lo vemos acá en la provincia del Guayas, ¿no? Estamos hablando que la mayoría de la gente de la provincia de Chimborazo, de Cañar, son microproductores o son agricultores pequeños. De entrada tú ya ahí tienes que jugar con prácticas positivas con ellos y que ellos entiendan la repercusión. Pero esto no solamente es del productor, porque uno de los problemas principales que nosotros estamos pensando es que de hecho viene como política económica de Estado, es que queremos expandir la frontera agrícola, ¿verdad? Pero realmente ese no es el problema es que seguimos distribuyendo inadecuadamente los productos agrícolas que nosotros consumimos. De repente, yo me acuerdo clarito, yo estaba haciendo mi maestría en Australia, cuando tuve la oportunidad, me fui becado por el gobierno, y me acuerdo ver en Facebook cómo se quemaban toneladas de plátano verde, porque el mercado no lo dejaba venderse más. Quemadas, no utilizadas para el chancho, para la vaca, para que se alimente, no, quemadas. Entonces eso de ahí realmente es el principal problema, que no estamos teniendo una buena distribución de los recursos. Y no es solo el manejo detrás de la producción, sino es a dónde va. Y obviamente nosotros como consumidores deberíamos exigir que los productores tengan ciertas certificaciones. No sé qué piensan ustedes. Claro, no, definitivamente, inclusive eso de ahí tenemos que también alinearnos con el exceso de la fumigación, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, el agricultor está invadido de plagas, las plagas netamente proviene también de las contaminaciones, claro, ¿no? De la contaminación. Entonces, el agricultor tiene de alguna que otra manera utilizar sus fumigaciones, utilizar sus insecticidas, sus plaguicidas, precisamente para combatir este mal. Pero ¿qué pasa? Con las escorrentías estamos llevando este plaguicida a los ríos, y esos ríos tienen su hábitat, sus peces, los que van a nuestros hogares, y nosotros estamos consumiendo comidas contaminadas precisamente, ¿no? Entonces tenemos que sí ver una visión y trabajar en conjunto, no trabajar aisladamente, trabajar en equipo. Que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando uno entra en un tema ambiental, pide el cuidado ambiental, Quique, y le dice, ok, reforésteme. ¿Cómo estamos en un tema de reforestación? Mira, una prefectura que reforesta al año y tiene como meta 200 hectáreas. 200 hectáreas es una finca, es una hacienda, no es nada, Juan de Dios. Pero Carlos Cecilia, Luis, o sea, sí, bien, pero vamos al hecho. Completamos esa reforestación, pero ahí no termina. ¿Cómo sabemos si es un éxito esa reforestación? ¿Acaso hacemos un seguimiento y vamos después de 6 meses a ver si la tasa de supervivencia de lo que reforestamos X día continúan? Si se mantuvo o no se mantuvo. O sea, reforestamos y nos olvidamos. Hicimos la campaña, qué bonito, sembramos arbolitos, inclusive hubieron campañas nacionales, pero ¿alguien ha dado acaso algún indicador de que esa campaña en realidad fue un éxito? El éxito se lo puede verificar ahora. Realmente hubieron, todos esos árboles ahorita actualmente tenemos una tasa de supervivencia de aquellos árboles alta. Si es así, pues ahí podemos decir que esa reforestación fue un éxito. Mientras tanto, no. Algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, y eso con el caso que puso Juan de Dios, es que es muy, muy revelador. Por ejemplo, ¿hay alguna entidad, organismo, aparte, por supuesto, de iniciativas, incluso como la de Juan de Dios, o grupos que puedan asesorar, capacitar a la gente, al campo, a las empresas, a las haciendas del agro, para que manejen mejor sus desechos? Por ejemplo, yo creo que si vamos a decirlo, esa hacienda que quemó ese plátano verde, de pronto pudo haber sido capacitada, orientada a lo mejor
le pudo haber servido de abono, digo yo. Pero ¿existe, Cecilia, de pronto, o Juan de Dios, alguna entidad que esté comprometida constantemente a brindarles asesoría o capacitación a esa gente que no la conoce y que a lo mejor cometen esos errores contra el medio ambiente porque no están del todo conscientes de lo que están haciendo? Que yo sepa, no. O sea, no lo voy a hablar como algo de Estado. Esto debería de estar en la malla curricular. ¿Por qué? Porque está considerado de que el futuro son nuestros hijos, es la nueva generación. Si nosotros empezamos desde la etapa escolar, toda la etapa escolar, inculcando esta protección del ambiente, no dejando a un lado la importancia que es, pues evidentemente vamos a ver cambios a futuro, ¿verdad? Actualmente, precisamente una dirección de ambiente, por la experiencia que tuve en el momento que colaboré en aquella dirección, pues evidentemente el personal es muy reducido y el personal netamente lo que se dedica es a hacer revisión documental. Muchas veces una sola persona tiene que revisar una cantidad de documentos, pero ahí no está, ahí se está quedando el profesional, claro, que ha aprendido. Tiene que salir al sitio. Tiene que salir in situ a hacer las inspecciones, a verificar y a dar esa mano, esas capacitaciones a grupos para que sea efectivo el manejo ambiental, no solo local, sino a nivel nacional inclusive. Primera provincia de este país, la más grande, una de las más extensas, productivas. Ojalá podamos volver a ser el granero del Ecuador y ojalá este país como Ecuador, que es un país totalmente agrícola, sea el granero de Latinoamérica. ¿Qué nos espera? ¿Qué futuro tenemos en la provincia del Guayas y qué pasa si no actuamos rápidamente? ¿Qué nos puede suceder, Juan de Dios? ¿Desde un punto de vista ambiental o socioambiental, económico? Bueno, Pero lo que pasa, de nuevo, ahí estamos. Influye mucho, pero vamos a segmentar de una manera más pequeña. Sí, de seguro. A ver, aquí hay que tener algo muy claro. Nosotros no nos hemos dado cuenta, de nuevo regreso a la parte transfronteriza, ¿no? Pero nuestro vecino país, Perú, es uno de los países más desérticos de Latinoamérica. Y nadie se ha puesto a pensar de que eso puede repercutir en ciertas acciones principales, porque al final el recurso hídrico existe a nivel mundial sobre el 3%. ¿Ya? Y nosotros como, bueno, obviamente tenemos la belleza del río Guayas, para nosotros es despilfarrar el agua todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy puntual, clave, que es, necesitamos saber proteger nuestras cuencas hídricas en todos los aspectos, desde el mismo hecho del momento que me lavo la boca, al lavarme o bañarme, hasta el mismo hecho de los procesos industriales desde un punto de vista de negocio, ¿no? Por otro lado, creo que necesitamos, aunque no nos hemos, el hecho de reforestar, pues sí, debería tener un seguimiento. Deberíamos no solamente pensar en reforestar por la fotito de la selfie del Facebook, sino realmente tratar de reforestar con un propósito de conexión, porque la reforestación es un proceso que te lleva a la regeneración natural del área. Eso significa crear corredores biológicos que te va a permitir a ti indagar en generar estas conexiones que están generando y segmentando a las áreas de conservación que tiene nuestra provincia del Guayas. Eso es algo importantísimo, que la reforestación tenga un propósito de conectividad biológica. Y creo que ya para terminar, yo creo que es momento de que nosotros nos exijamos nosotros en abrir un poquito más el esquema. Nosotros como ciudadanos. Guayaquileños, ciudadanos, guayacenses, ecuatorianos, ciudadanos del mundo. Comencemos un poco a combinar nuestras prácticas ancestrales y tecnificarlas, porque por ahí es donde nosotros vamos a ganar. Y saber contextualizar de que no todo lo que viene de los países desarrollados se puede aplicar en un país en vía de desarrollo como el nuestro. Exactamente. Entonces, comenzando porque somos un país tropical. De entrada ya tenemos una gran ventaja, pero también tenemos una desventaja. Como ya mencionaba la Cecilia, acá nos afecta directamente los problemas, enfermedades, enfermedades tropicales, ¿no? Y yo creo que con eso es más el tercer punto es más un llamado a todos los ciudadanos a que comencemos a abrir un poco nuestra forma de pensar y tratar de indagar en prácticas mucho más sostenibles,
que no solamente sea un greenwashing, como se dice, sino que realmente sea un hecho de práctica real. No sé si Carlos Luis, ¿tú crees, tú que has visitado los cantones y a lo largo de la provincia del Guayas, tú crees que la gente ha sido capacitada? ¿Le hace falta eso, que de pronto venga alguna entidad, organismo, dirección, etcétera, que constantemente les esté dando ese tipo de asesorías para que incluso sea como una tarea de responsabilidad social, creo yo? Yo creo que de un 100% muy poca gente lo sabe. Lo importante es que la parte ambiental, y aquí se juega un rol muy fuerte el hecho de entrar en una concientización y en una campaña importante. A veces tenemos que gastar mucho más en campaña que llevarlo a la práctica. Pero en la práctica realmente vamos a tener una provincia mejor, un país mejor, y estamos aprovechando y aportando lo que somos ahorita el mundo verdaderamente. O sea, es fundamental. Estamos tocando. Ahora, lo que yo no sé, Quique, es si esto es tan relevante, y aquí quiero que me ayude tanto Cecilia como Juan de Dios, que son técnicos en esto, si para una institución como una prefectura del Guayas, como un municipio, forma parte importante el tema ambiental, si la gente lo valora o no. Puede ser... Depende del líder. Sí, pero puedes sostener tu gestión, un tema ambiental. ¿Qué tal si empiezas a ser líder en el Ecuador, desde la primera provincia que tú tienes acá, en un tema ambiental importante? Pues bueno... tenemos que atacar conductas, las conductas irresponsables de todos. Hace poco, el 22 de abril, la ONU hizo una campaña para parar la contaminación del plástico. Muchos países, recientemente Perú inclusive, ha prohibido el plástico. ¿Pero por qué prohibir y por qué no cambiar? Si tenemos que prohibir plástico, tenemos que prohibir entonces el consumo de todo, claro. Porque al fin y al cabo todo termina. Si el ciudadano no está educado, no está concientizado, todos nuestros residuos paran en el carretero, en la calle, en el estero, en los ríos. Entonces tenemos que empezar atacando conductas y explicando. Estamos con esto, el cambio climático es algo, una noticia mundial, y es algo que se nos viene. Lo bueno de la naturaleza es que es resiliente. ¿Qué significa eso? Que está en la capacidad de volver a ser lo que perdió en algún momento. Por dar un ejemplo, hay un incendio y de pronto vemos en esos momentos las imágenes nefastas de aquel incendio en un bosque. Pero después de 3 meses ya vemos ese bosque que ha florecido nuevamente. Pero no tenemos tenemos que evitar aquello. Tenemos que dejar de contaminar precisamente para que la resiliencia no se reduzca. Tenemos que combatir conductas irresponsables de todos, ¿no? Y ponerse la mano al pecho al mea culpa, ¿no? Yo creo que dando un poquito de énfasis también en este aspecto es que ahorita no por brandear el tema o por publicitar el tema de lo verde es bueno, pero es real. O sea, si tú realmente comienzas a dar, si hacemos un análisis macro global, nosotros sabemos que hay muchísimo financiamiento por bancos internacionales. Afuera. El BID es uno, el fondo, la CAF, el Fondo Mundial de... FMI. El FMI, perdón, gracias, el Fondo Mundial Internacional. Todos están apostándole. ¿Por qué? Porque eso todos creen en el ambiente. Eso es uno. Y además que estamos cambiando solo tenemos que presentarle buenos proyectos nada más. Es un tema de buenos proyectos, un tema de que haya constancia y yo creo que la inversión no es retribuida solamente en el ¡ay, qué bonito! No. Ellos sí están reforestando. No. Es un tema económico. Nos quedan 20 segundos. El cambio climático definitivamente está afectando al sector productivo, agrícola. Cecilita, rápido, nos quedan 20 segundos. ¿El Guayas tiene que entrar en una reforestación? No. Juan de Dios. Depende de dónde, pero creo que sí. El Guayas tiene que entrar con proyectos directamente a gestión de desechos sólidos. Sí, esa es una tarea pendiente, Carlos Luis, creo yo. Creo que no hay tiempo para más, Carlos Luis. No hay tiempo para más, Enrique. Muchísimas gracias. Claro que sí, despedimos gracias a CRE, Radio Extrema, Burbuja Atalaya de Milagro, La Voz del Triunfo, Satelital FM, Sonido X, Calidad de Empalme, Radio Estrella, Centro, Sucre, Universal, Cristal, Onda Positiva, Caravana, Atalaya, Huanca, Vilca, América y por supuesto Cadena Matriz, Radio Elite 99.7. Será hasta la próxima semana, Carlos Luis. Un abrazo para todos. Arriba, Guayas. Arriba, Guayas.